Claro, así. Sí. Entonces, empecemos por eso, por la violación de la intimidad Sí, sí, porque personal. me ha dado 3 temas de agenda. Ojalá que alcance tiempo con la Doctor, modestia de mi participación. entonces, Gracias. entonces, avancemos, pero no volemos. Nosotros no volamos. Bien, dígame sobre, bueno, en el caso, por ejemplo, de los servidores públicos. Uno de ellos, justo acabo de mencionar a Toledo, que fue presidente, representante del Perú, que ha viajado en representación y ha estado con muchos funcionarios, ¿no? Entonces, se le decía, y se demostró que era borracho, también que le gustaba, y sus allegados decían que también era una gran aspiradora, le gustaba aspirar, ya sabe, la blanquita. Entonces, eh, y se decía y se hablaba en los medios de comunicación hasta dónde es el límite sobre la intimidad o privacidad personal de una autoridad o de un hombre público, doctor. Este, tú me has invitado para opinar brevemente sobre bicameralidad, reelección y la intimidad, la violación a la intimidad, ¿correcto? Empecemos por el pie. Ya. Por el último. Ya. Sí. Mira, está bien, ¿no? Porque ¿cuál es el gran problema? El problema de la intimidad personal está no solamente consagrado en la Constitución política. Nadie tiene el derecho de poder registrar, de poder grabar, de poder sustraer cualquier tipo de conversación, cualquier tipo de, y menos filmar a ocultas, no a escondidas, ¿no? A una persona. Ese es el derecho a la intimidad personal que está consagrada no solamente en la Constitución Política de Perú, sino en la Claro, Convención Internacional de Derechos Humanos, normas nacionales e claro, internacionales que protege este derecho de la intimidad. Sí. salvo si es de Dime. interés público. Salvo si es de interés público. No, ahí queremos llegar, ¿no? Ahí queremos llegar. Si no, te estoy planteando esto porque inclusive ahí está debidamente tipificado en el Código Penal, en el artículo 154, sobre la sanción penal, ¿no? Y también inclusive en el Código Civil, en el artículo 14, en cuanto también a la afectación de la intimidad, ¿no? A una indemnización por los daños causados, la Constitución política principalmente, artículo 2, inciso 7, que te protege tu honor, tu reputación. Quien se sienta ofendido por palabras, gestos, en cualquier, a veces se estila y pocos conocen, ¿no? La querella, la injuria, la calumnia, la difamación, que están debidamente contempladas en el Código Penal. Hoy día se ha reformulado ese proceso a través del Código Procesal Penal. Antes bastaba 2, 3 testigos, la copia del documento difamatorio, ¿no? Y con eso ya el juez a una audiencia pedía disculpas y la aceptaba el ofendido y concluía, ¿no? Entonces hoy no, hoy es más específico en el Código Procesal Penal. Entonces, la situación está que la Constitución, en el artículo 2, inciso 7, quien se tenga por afectado ante un agravio, sea cualquier modalidad de difamación, calumnia, injuria, no, una mínima carta notarial concreta, señor, usted en tal asamblea, en tal emisora, en tal medio de comunicación, me ha ofendido. Cualquier término de ofensa, ¿no? Entonces le doy el plazo de 12 horas, 24 horas, 48 horas, ¿no? A la brevedad para que usted rectifique rápidamente, en forma gratuita y proporcional, ¿no? La forma como afectado. Entonces, esta persona, obviamente, si va a un abogado y ve que por ahí alguien le dijo ladrón, alguien le dijo prostituta, alguien le dijo narco, ¿no? Entonces tiene ese derecho, ¿no? Y oportunidad de poder rectificarse, ¿no? Y el ofendido, obviamente, como una especie de disculpas aceptadas o de perdón, culminaría el proceso, ¿no? Caso contrario, tiene derecho de acudir a la instancia jurisdiccional para poder hacer valer su derecho en una acción, en una querella, que es una acción privada, ¿no? Pero con notación de sanción penal y reparación por los daños, ¿no? Solicitando Doctor, una indemnización por los daños ocasionados. cuando un comportamiento, una conducta de una persona que ya es
ya es personaje público, es una autoridad, ¿no? Es de interés público. Ya, lo que se estila, ¿no? Por ejemplo, ya los fiscales manejando el Código Procesal Penal, de acuerdo a su disposición, decreto legislativo del Ministerio Público, ¿no? Entonces, ante una noticia de contenido penal, criminal, vamos a poner por ahí un ejemplo, ¿no? Ven un reportaje en Panorama, en Cuarto Poder, en Punto Final, ¿no? Donde habría el señor periodista obtenido un audio, ¿correcto? Como ha habido casos, ¿ah? Un audio donde se habla millones de soles de robo, de sustracción, de sobrevalorización, de un alcalde, de un gerente municipal, de un gobernador, como el caso de los congresistas llamados bochesueldo, ¿correcto? Entonces ahí ya, por un lado, está pues, la connotación pública de interés público y por otro lado de materia penal. Entonces, ¿por qué? Porque está prohibido difundir sin autorización de la persona. Si yo me pongo a cantar y por ahí se me sale un gallo, nadie puede agarrar eso. Oh, Raúl Vega cantando, se un gallo. Puede ser en sorna, puede ser en broma, pero puede que a mí no me guste. Pero yo tendría que autorizar, ya, mándalo nomás, total, una chacota, ¿no? Entonces, es ahí donde el fiscal recoge ese audio, solicita al medio de prensa, foto, video, WhatsApp, porque hay excelentes periodistas que hacen un trabajo de investigación, ¿no? Casi similar a la llamada policía de investigación de antes. Entonces, sobre eso ya, el fiscal, ante posibles sospechas de grado de corrupción en este caso, inmediatamente solicita a la entidad. Yo estoy viendo en estos momentos en mi quehacer cotidiano de abogado varios casos de esta situación donde, bueno, por ahí lo llamaron, lo involucraron, ¿no? Entonces, de ahí podríamos hablar de los procedimientos del Código Procesal Penal. Entonces, basta ese audio de connotación, de contenido ilícito, presunto, penal, de colusión, negociación incompatible, cohecho, peculado, etcétera, dentro de la administración pública, evidentemente, con esas armas, con esos elementos de convicción iniciales, el fiscal inicia una disposición número 1 dentro de las diligencias preliminares para poder llevar a cabo esta investigación de estos presuntos actos de corrupción. Claro, yo Basta, recuerdo, como te doctor, digo, esos audios o imágenes, videos que tengan connotación penal, que guarden directa relación con funcionarios públicos. Aquí, mi estimado, aquí nadie está necesariamente ingresando a una vida íntima. No es así. ¿no? Hay una, relativamente, hay una oportunidad donde el juez inclusive, solicitando al fiscal, levantamiento de secretos de comunicaciones, para ver si hay WhatsApp, para ver si hay videos, etcétera, etcétera, dentro del proceso. claro, yo recuerdo muy bien, doctor, doctor Vega, que hace dos gestiones de congresales, ¿no? Cuando salían los videos y audios de muchos personajes políticos, o sea, públicos, como también lo mismo en este caso los congresistas, entonces ellos, inclusive también estaba en boga el problema de los hermanitos de Nostroza, que se supo por los audios. Entonces, Claro. sucede que el Congreso de la República presentó un proyecto de ley, uno de ellos era Mulder, no recuerdo otros más, en la que el tipo de informaciones, ¿no? Lo tenía que definir el juez si era de interés público o no de interés público. O sea, el periodista, la prensa o la persona que quería publicar una acción o una conducta irregular o de corrupción, tenía que ir al juez, señor juez. O sea, hacer un filtro. Entonces eso estaba en contra de la libre expresión, en contra de la prensa. Entonces, eso no llegó a más porque era un escándalo. O sea, ahí prácticamente ellos estaban blindando, doctor, y creo que esa era también era una ley que se iba a dar, que no funcionó, perdón dicho, No, que no fue mire, aprobado. de este Congreso que yo considero, y creo que la gran mayoría de peruanos, que es el peor de peores de congresos que hay con esa enorme desaprobación, podemos esperar cualquier cosa. Después podemos tocar los temas subsiguientes, Pero, ¿no? El doctor, ¿qué problema conducta? es, Perdón, doctor, acuérdate de disculpe, doctor. Matilde, perdón, acuérdate de, mi estimado,
No, brevemente para esclarecer. Acuérdate del video, Alex, de Curi con Montesinos, de Matilde Pinchi Pinchi, que lo hizo famoso por ahí un controvertido personaje amigo de Toledo. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Entonces, Sí, no, el la que le señora pedía Matilde la... ha invadido mi intimidad personal, este video no debió salir. Sería el colmo, ¿no? Entonces, ese es en el extremo de los ejemplos que sí son válidamente dentro del proceso de probanza, ¿no? Aquí también doctor, has doctor, visto disculpe. muchos audios, muchos Claro, videos, ¿no? claro. Usted habló de Poppy Olivera, ¿no? Que fue su amigo y su pata, después fue su enemigo. Usted, no, No he fue mencionado el primero, nombre, pero no, Poppy Olivera, sí, yo recuerdo muy bien que cuando era rival en candidatura con, antes de ser su ministro de Justicia sí, de Toledo, él, él le paraba criticando. Si él increíble, dice ¿no? que, Sin ser si él dice, no, abogado, ministro de si él dice Justicia, que no estas son es las cosas que... cierto, si él dice que no es cierto, ¿por qué no se hace una prueba toxicológica? Y Toledo le cayó la boca nombrándolo como ministro de Justicia. Entonces es lógico que cuando hay una persona que ejerce una autoridad de representatividad y sobre todo de elección popular, debe llevar una conducta intachable, doctor, ¿no es así? Y si no Totalmente y de acuerdo. no, lo escucho, doctor. Totalmente de acuerdo. Inclusive llegó a ser ministro sin ser abogado, llegó a ser embajador sin tener ningún tipo de experiencia diplomática. Son cosas que suceden en el Perú. Por eso ahora Alejandro Toledo tiene la oportunidad de acogerse también a la confesión sincera para atenuar un poco las penas y sanciones que vienen, porque cuántos que co-gobernado con él, más, inclusive hasta los 5 años, y están, como dice criollamente, pasando piola, ¿no? ¿Te acuerdas? Y siguen fugiendo de autoridades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ante esa situación de verdad, de formas irresponsables vinculadas a actos de corrupción que se descubre a través de audios, de videos, se es sancionado penalmente y ya con autorización, pues, repito, de los jueces, donde se levanta el secreto bancario, todo tipo de cuentas, de propiedades, inclusive eso es lo que hace la Fiscalía hoy día. Inmediatamente hay un presunto autor de un ilícito penal, funcionario público, inmediatamente que se compró, Sunar, propiedades, pero esto se la saben pela de Kiko y Caco, como se dice también en el argot criollo. Ya lo puso a nombre del concuñado, el carro, la vivienda de su consuegro, es increíble, ¿no? Es increíble cómo tratar de demostrar cómo ese excesivo crecimiento de la corrupción en nuestro Perú, que más de una vez lo hemos dicho, más de 20.000 millones de soles en pérdida, que está inundado pues, en estos fascinerosos políticos, la gran mayoría de baja estofa, ¿no? Que Lo que, ingresan a la política claro, precisamente, y hay que decirlo, a para robar, robar, así es. robar y robar. Pero Difícil de doctor, probar, pero sí, no para solo, eso se doctor, necesita. Pues. claro, pero no solo. Ahí tiene sus huestes, tiene sus sayalleros, tiene sus cómplices, que Organización criminal. saben que ese candidato, no, Es claro, todo, ¿cómo se llama? Es un andamiaje que se forma, incluyendo sus propios asesores, que por cuidar sus frijoles, su puesto, el chicheño tranquilo y dejan que el funcionario, que el alcalde, que el gobernador, que el congresista meta la pata y ahí, ¿no? Por pero eso también me gustaría dentro claro, tu programa en algún momento hablar del fiscal Rafael Vela y el fiscal Domingo Pérez, que por ahí ya salen pues los plumíferos abiertamente cuestionando sobre la actitud de Odebrecht cuando no conocen cómo son los procedimientos pero penales, ¿no? ¿Se da lo cuenta? real, Entonces, doctor, en ese claro, sentido creo yo, sí. claro, lo real, doctor, que no hay detenidos en Odebrecht y no hay ni un sol de embargo, en otros casos sí lo hay. Pero al margen de No, todo por esto, eso, hablamos de la corrupción y las conductas que debe tener en este caso, un servidor público, una autoridad. No solamente en el caso de Toledo, no solamente, por ejemplo, si hay un candidato que es ladrón, es ratero, ¿no? Entonces, y hay gente que lo conoce que es así, ¿cuál es su conducta irregular? Entonces, pero a pesar de eso lo apoyan, forman parte de su partido, tienen su cargo dentro del partido, apoyan al partido, aplauden como foca, conociendo que es esa persona.
¿no? Entonces, hay también una Pero responsabilidad ya, moral. no, Ellos pero sabían, estamos por hablando ejemplo, de conducta, perdón, en de este caso, por ejemplo, transparencia, ellos sabían, ya. la mayor parte de esa gente que rodeaba a Toledo sabía que el señor le gustaba mucho el alcohol, sobre todo la etiqueta negra. O sea, era un borracho empedernido. Es por eso la de Etiqueta Hotel azul ahora. Melody, uno, dos. Y que también sabía que era cocaína, o sea, que le gustaba la coca, o sea, la harina especial, ¿no? No estoy hablando de la harina Blancaflor, Mi, pero sabían ellos y a pesar mi de estimado, eso si me lo permite, apoyaban, ¿no? O sea, hay una si me hipocresía permite, tremenda en esta parte. Y eso sí, es lo que duele, gente que si me conoce a la permite, autoridad desde antes este, y lo apoyan, entonces, en verdad, ¿dónde estamos entonces? Es igual que decía de Castañeda, ¿no? Roba, pero miren, hace obras. mi estimado, Lo escucho. este, el problema de la intimidad personal, ¿correcto? A nadie le interesa la vida personal, estamos hablando. Es más, están protegidas Así es. constitucionalmente, las normas legales, el derecho internacional, etcétera, ¿correcto? Yo puedo ser ateo y sin embargo puedo entrar a una iglesia, nadie me puede decir, oiga señor, usted es ateo, un momentito, no invada mi intimidad, usted no le he dicho que soy ateo, estoy rezando. Puedo ser un feligrés porque, bueno, es mi contradicción, o creo o no creo en Dios. Puedo ser Obviamente mormón que y ir a una iglesia adventista o testigo de Jehová. En lo religioso se respeta la intimidad. En la parte también de las conductas del drogadicto, porque por ahí salió, no, hubo un supuesto ahí líder político que ha confesado que a veces se mete su porrito, ¿no? Entonces, si lo confiesa, lo hace públicamente, es su problema. Pero si yo sé que por ahí un funcionario, el gerente, el alcalde, el gobernador, fuman, entonces no tengo por qué divulgarlo. No nos interesa. ¿Se acuerda? Estamos hablando de inclusive algunas personas con inclinaciones sexuales, tanto hombres, mujeres, etcétera, a nada nos interesa y no tenemos por qué divulgarlo con tal que sea un eficiente servidor porque para eso fue elegido. Correcto. Es más, alguien que padece de una gravísima enfermedad, un cáncer, yo me enteré por ahí, tampoco podría estar divulgándolo. Entonces, hay aspectos personales de la vida íntima que tienen totalmente protección por las leyes, por la constitución política. pero Así, doctor, uno pero sepa, cuando esa conducta, ¿no? Esa conducta sí, prevalece dime, y de una u otra manera influencia en el cargo que está. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien en la época de Toledo, acá en Chaclacayo, nombraron de la Chacana, nombraron a un gobernador, en esa época se llamaba gobernador, ¿no? A un gobernador que era borracho y paraba en las cantinas simplemente por haber apoyado. Entonces, y eso está dentro, pues, reñido contra la moral y la buena costumbre, porque no puede representar, o el presidente, bueno, el presidente de Toledo estaba en esa época eso bien es otra cosa. representado por un borracho. Entonces, pero esa conducta influye sobre los actos funcionales, igualmente como un Mi alcalde, como estimado, un gobernador, como un ministro, y aparte, no, vale decir que son algunos elegidos popularmente. Entonces ese es el problema. Reitero que el problema, sí lo escucho, de doctor. la conducta, precisamente, y yo propugno siempre que el funcionario público en todos los niveles, primero vocación de servicio. Otro ejemplo de una persona, ¿no? Moral, de personalidad intachable, porque está representando al Estado como servidor público y sirve a la comunidad, a la colectividad. Pero si hay un funcionario, llámese alcalde, gobernador, congresista, que es un asiduo borracho, toxicómano, no, etcétera, o amanerado brutalmente, expuesto como mal ejemplo en la sociedad, obviamente, ahí viene pues, la conducta de Claro, sanción pero ética, disciplina, ¿no? Que conductas así que es. podrían lindar falta de cumplimiento en la obligación para el cual se ha elegido.
Imagínate Claro, doctor, que porque un también no olvidemos, alcalde llegue a claro, las 10 de la mañana en los días lunes con síntomas de borrachera, ¿no? Entonces, eso es un mal ejemplo, ¿no? ¿Se da cuenta, claro. no? Entonces, Usted sabe, todas esas usted mencionó, conductas no, están claro, debidamente reguladas en los procedimientos, la Contraloría, control claro, interno, y por qué no decirlo, si linda con ilícitos penales el Ministerio Público, ¿no? claro. O sea, vale decir que la Constitución Política Sí, del Perú, las convenciones sí, internacionales protegen el derecho de elegir, perdón, el derecho de ser elegido a los borrachos, a los toxicómanos, a todos ellos, ¿no? Es una lástima. Es una lástima, pero la pero situación claro, es está, que no hay doctor, requisito, ¿no? yo por ejemplo, si conozco a un candidato, ¿no? Que tiene tendencias delictivas, que le gusta la harina blancaflor, ¿no? O que le gusta el alcohol, que es empedernido, yo no votaría, no votaría No, por es esa que, persona, pero, mi estimado, yo no votaría por eso, a pesar que la Constitución, ¿no? Dice, o sea, que no pueden ser conculcados su derecho de ser elegido. Yo no quiero elegirle, pues. mi estimado, Pero si yo, un pero si yo le, exalcalde, pero si no, yo voto por él conociendo toda esa mala conducta, entonces soy un hipócrita. ¿No, doctor? mi estimado, ahorita me he acordado de un exalcalde, ¿no? Creo que ingresaba a Estados Unidos, le pusieron grillete porque estaba ingresando como $50,000 efectivo, ha vuelto a ser elegido en su distrito. Ya, Y como eso hay muchos, ¿ah? estamos hablando de Allison, No de mencionemos San nombres, Miguel. pero en esos ejemplos, el pueblo muchas veces se equivoca al momento de elegir, lamentablemente. Entonces, ¿qué podríamos Tienes hacer razón. nosotros para poder elevar la conciencia cívica para la votación? Ese es el gran problema. Por Así eso es. las clases políticas dominantes nunca van a motivar la elevación de valores, lo ético, lo moral, Así es. la conciencia de saber poder elegir a buenas autoridades. Porque este Además, Congreso no tiene más del sabemos elegir también. 90% de desaprobación. ¿Quién los eligió? Nosotros, pues. Claro, Nosotros. pero Ahora, así es. si Ellos nosotros no han hecho tendríamos golpe de tiempo Estado. para evaluar, estimado, permíteme, para evaluar cada uno de los congresistas cómo han salido elegidos, yo por lo menos tengo de una buena cantidad, ¿no? Pero la gran mayoría, la ubicación en el número 1, 2 y una buena inversión. Acuérdate de una congresista de Fuerza Popular que precisamente está considerada como mochasueldo. Yo he gastado que esto, y habla de cantidades mayores, que la lideresa que iba a venir a mi región, la cantidad de plata, ¿no? La Doctor, cantidad de plata, ¿no? doctor, Entonces, por qué este Keiko se pelea, Congreso, no, sí, Keiko se el nivel peleaba es con muchísimo, su muy bajo. papá? No, ¿por qué Keiko se peleó con su papá y con Kenji? Porque había candidatos que dicen, no, bueno, yo quiero ser congresista y llevo yo mi fardito de verdes a Barbadillo, converso con el jefe. Y así, y se pelearon por eso. Así de simple, yo la verdad, y yo les digo, y yo sé de dos casos reales, verídicos y comprobables.